se hayan podido unir ahora o que la quieran ver posteriormente. Sí, A porque ver. tengo consultas sobre el horario. No saben Ujú. si son a las 10 o a las 11. Entonces, Vale, entonces estamos empezando a grabar la sesión. gracias. Buenos días en las Américas. Mi nombre es Juan Gálvez. Trabajo en la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja. Tengo el placer de facilitar esta sesión. Muchas gracias a todos por participar. Es la primera vez que este evento del Humanitarian Networks and Partnership Week se celebra de forma virtual. Es las siglas en inglés de las Semanas de Redes y Alianzas en el Sector Humanitario. Y queríamos utilizar la oportunidad dentro del grupo de trabajo IMPACT, que es un grupo de diferentes organizaciones interesadas en la temática para facilitación de la importación de artículos de socorro en emergencias y atención a desastres. Queríamos utilizar la oportunidad para dedicar una sesión a las Américas con actores de la región y para la región. Al ser en formato virtual es mucho más fácil que intentar hacerlo en años anteriores. El objetivo del grupo Impact es crear un foro de conexión entre diferentes organizaciones, compartir ideas, experiencias y sobre todo ver opciones de cómo tratar a aunar esfuerzos y proyectos para cometer de una forma más integral la preparación para una fluida entrada de insumos de socorro en los momentos en que sea necesario ante respuesta a desastres naturales o crisis humanitarias en los diferentes países. Con ese objetivo aprovechamos la oportunidad hoy durante esta sesión para presentar algunos ejemplos, primero a nivel regional y luego en un par de países, ejemplos prácticos con organizaciones. A lo mejor algunas ya conocían este tipo de iniciativas, en otros no, y eso, bueno, como he comentado, es uno de los objetivos fundamentales, dar a conocer. Esperamos que la sesión les permita conocer un poco mejor mediante estas experiencias cómo un marco nacional es el precursor para hacer posibles que diferentes agencias gubernamentales involucradas en un país en la importación de bienes puedan facilitar la entrada de ayuda humanitaria en el momento que sea necesario. Pero sin una buena coordinación y preparación de protocolos y procesos ante un desastre, ese marco normativo o legal que cuesta un esfuerzo el ponerlo en marcha, no sirve de gran ayuda a los oficiales en primera línea, ¿no? Los encargados de tramitar las importaciones. Y eso incluye también a aquellos actores humanitarios, ¿no? Si no conocen bien los procesos y no lo realizan correctamente, no van a conseguir que la documentación, por ejemplo, pueda tramitarse de forma correcta, lo que va a ir en perjuicio de la rápida importación, que es lo que se busca, lo que buscamos entre todos al final. Recordemos que en este trabajo de preparación hemos visto en muchas otras ocasiones en el pasado que los puntos de entrada y aduanes de diferentes países afectados por emergencias se quedan bloqueados. No solamente ya sea por las infraestructuras o el personal que se ha dañado, ¿no? Sobre todo en desastres naturales, sino por un de repente gran flujo de insumos, que si no se manejan adecuadamente, no solamente van a afectar en el retardo en hacer llegar esa asistencia humanitaria a los damnificados de la población afectada, cuando es uno de los objetivos fundamentales de cualquier gobierno en cualquier país, sino al flujo normal, al flujo comercial y económico de todo el país, afectando al final a todo el país. Es lo que a veces llamamos un segundo desastre dentro de un desastre. En el caso de que estén interesados en la temática, les invitamos, como ya he comentado, a ponerse en contacto con el grupo de trabajo Impact y poder enlazarles con iniciativas en marcha o conectar con otras organizaciones con las que pudieran aunar esfuerzos. Al final de la presentación les compartiremos la dirección de email para poder ponerse en contacto con nosotros.
Sin más, vamos a ver la agenda de la sesión de hoy. Después de esta breve introducción, vamos a ver 3 casos en iniciativas de respuesta a nivel regional, las 3 ubicadas en Panamá. Luego vamos a ver un par de casos, uno en Honduras y otro en República Dominicana. Iniciativas, como ya hemos comentado, con esta temática para facilitar la rápida importación de insumos de material de ayuda humanitaria. Y al final vamos a dejar un periodo de tiempo dentro de la sesión de hoy para compartir lecciones aprendidas y escuchar también otras experiencias de los diferentes participantes en la reunión. En ese sentido, si empezamos con la coordinación regional de respuesta en la comunidad humanitaria desde Panamá, vamos a ver los 3 ejemplos, uno presentado por los compañeros de la Agencia de las Naciones Unidas para la Coordinación. En un momentito daré paso a Darío Sánchez. Otro ejemplo después de mi compañera Sofía, dentro de la Federación Internacional de la Cruz Roja, en Derecho a Desastres y Abogacía. Y un tercer ejemplo con el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria ofrecido por el Ministerio del Gobierno de Panamá. Sin más, le paso la palabra a Darío Álvarez. Darío trabaja en la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Panamá y es el asesor regional de respuestas ante desastres. Darío, la palabra. Te paso. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan, por supuesto, en este tiempo de... Tenemos que ser multitasking, así que al mismo tiempo manejamos la casa y manejamos la oficina. Así que, bueno, disculpas por estas pequeñas interrupciones. Muchas gracias por la oportunidad. La verdad, para nosotros es un honor participar en esta semana de redes y partners en el tema humanitario. Como bien lo dices, es una posibilidad enorme hacerlo de manera virtual, ya que en las anteriores ocasiones, de manera presencial, la representación de América realmente se ve muy disminuida. Quería, por supuesto, iniciar un poco hablándoles acerca de lo que es OCHA, pero sin hacer mucho énfasis sobre eso, pero marcando algunos puntos que considero son importantes. Lo primero, por supuesto, la 46182, que da paso a la resolución de la Asamblea General 46182, que da paso a algunos aspectos específicos y que remarca otros que son de particular importancia. El establecimiento de un Emergency Relief Coordinator, de un coordinador del socorro, el establecimiento de los fondos de emergencia que dan paso al CERF, una herramienta muy utilizada en la región, el establecimiento del proceso de lo que es la solicitud de fondos de emergencia a través de lo que es la figura de Flash Appeal, también crea el Comité Permanente de Coordinación entre Organismos, el YASC. Este comité permanente a nivel global emite lineamientos que las organizaciones humanitarias del Sistema de Naciones Unidas, de las ONGs y del Movimiento de la Cruz Roja procuran seguir porque llegan a un acuerdo a nivel global y que tratan de impulsar. Y aquí vamos a ir viendo un poco acerca de las facilidades que Panamá creó desde el 2003, en las que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios se instaló en Panamá. Brindó este país para poder generar una dinámica de trabajo importante, diferente a otras regiones, que ha permitido, en ejemplos concretos, tener una llegada oportuna, tener una llegada a tiempo cuando se necesita. Siguiente, por favor. En ese sentido, también la resolución 46182 reafirma algunos aspectos que me parece importante porque ratifican principios que marcan el cómo responder.
El primero es que nos enmarcamos en los principios humanitarios, ¿no? Y en base a eso, la definición de lo que es la necesidad y el respeto a estos principios es fundamental. Lo segundo, el respeto a los estados, el respeto plenamente a la soberanía, la integridad territorial y la unidad nacional de los estados, ¿no? Conforme es a la Carta de las Naciones Unidas. Y el cuarto punto es acerca de la responsabilidad primordial y principal que tienen los estados de ocuparse de las víctimas de los desastres, ya sean de origen natural o de otras emergencias que se produzcan en su territorio. Marcando estos lineamientos, por supuesto ya sabemos dónde actuamos. Sin embargo, los ejemplos también nos dan, en medida de que varios de estas situaciones nos han traído cambios muy fuertes. Y la región de América, después de lo que fue el 2010 terremoto de Haití, creo que fue una gran enseñanza en medida de que teníamos que fortalecer los sistemas de coordinación. Una vez más, en el terremoto de 2010, Panamá, el tener nuestra ubicación en Panamá y el Estado panameño, al facilitar la permanencia de las agencias del Sistema de Naciones Unidas, ONGs, oficinas regionales de organismos no gubernamentales y de la Federación de la Cruz Roja, creó un ambiente de coordinación rápido e inmediato prácticamente. Una hora después de que sucedió el terremoto en Haití, ya se estaban dando las primeras reuniones de coordinación y las definiciones de cómo sería esta respuesta a la población en Haití. Y así, el primer equipo que viajó en respuesta, principalmente fue conformado por oficiales que se encontraban coordinando su respuesta en las agencias del sistema, en las agencias en Panamá, basadas en Panamá. Siguiente, por favor. Ratificamos un poco lo que hace OCHA, porque para algunos de los presentes tal vez esto es algo que deseamos compartir. Cada vez que ustedes ven a OCHA, estos 5 elementos deberían estar presentes. La coordinación, la abogacía, la gestión de la información, la búsqueda del financiamiento humanitario y el trabajar en lo que es la política humanitaria, proporcionando claridad acerca de cómo implementar esta política humanitaria. No me voy a detener mucho aquí, pero quisiera pasar a los siguientes ejemplos de cómo hacemos cómo implementamos estas 5 funciones. Adelante, por favor. Y para esto tenemos que contextualizarnos en la región, porque la región en sí es una región muy activa. Ya no estamos hablando más acerca de una región tranquila, una región que no tiene implicaciones humanitarias. Tenemos una gran respuesta para población migrante y refugiada a partir de lo que ha sido el éxodo de la población venezolana, que abarca 17 países. Tenemos una respuesta extendida en toda la región para lo que ha sido el COVID. Y además de eso, ha sido por mucho tiempo la región que mayor impacto ha tenido producto de esta pandemia. Resultado de esto, por ejemplo, 17 planes regionales, 17 planes de respuesta se han instalado en los países, 31.8 millones de personas han sido parte de estos planes o han sido tomadas en consideración y 2.000 millones de dólares ha sido la cifra que estos planes suman, solamente en América. Al mismo tiempo, el 2020 nos creó un gran reto y un gran reto operacional, porque por pandemia o no pandemia, las emergencias continúan y los desastres suceden. Y esta fue la situación de la temporada de huracanes del 2020, donde 30 tormentas con nombre sucedieron en el Atlántico. Y 8 millones de personas fueron afectadas solamente por los huracanes Eta y Iota que afectaron Nicaragua, Honduras, Guatemala y Belice. Y 1.7 billones de dólares fueron el total de costos que estos huracanes causaron.
¿Qué significa esto en términos de número de personas? Significa que 9.2 millones de personas ahora están en mayor vulnerabilidad. Significa que ya teníamos 3.5 millones de personas que tenían inseguridad alimentaria en esta subregión, pero además de eso, tenemos otros aspectos que nosotros llamamos los humanitarian blisters, aquellos que se desencadenan en áreas específicas, son por alrededor de 1 millón de personas están afectados por hambre producto de la situación de sequía en Argentina, Paraguay y Bolivia. Siguiente, por favor. Este contexto hace que la oficina regional no solamente responda en una modalidad centralizada, sino que intentemos estar presente donde más existen necesidades. Así que tenemos equipos que trabajan en Guatemala, Honduras. Y este ejemplo de la situación de Honduras y Guatemala nos facilitó que una respuesta más pronta se dé. Siguiente, por favor. Pero también durante todo el año pasado tuvimos que repensar, y las organizaciones tuvieron que repensar cómo hacer esta respuesta. Una respuesta diferente que marcaba la pandemia, una respuesta que incluía, por ejemplo, el ampliar los espacios y disminuir la capacidad de las organizaciones, una respuesta que implicaba menor presencia de organizaciones internacionales y mucha mayor relevancia de las organizaciones nacionales, ¿sí? Así que los socios locales tienen ahora un rol muchísimo mayor que las organizaciones internacionales antes cubrían, y ahora vemos su valor mucho más realzado. La siguiente, por favor. Así que la adaptación de todo esto en las emergencias hace que también tengamos un reto de captar recursos. Y aquí vemos, por ejemplo, lo que es a través de una herramienta que OCHA impulsa constantemente, que es el 345W, quién hace qué, dónde, ¿sí? Vemos aquí la representación de lo que es la cobertura del Flash Appeal en Honduras, marcando un poco y resaltando cuáles son los aspectos que coinciden para la necesidad con la cobertura, los fondos con aquellas acciones que tenemos mayor, aquellos sectores que están más cubiertos y que han logrado alcanzar, y por supuesto el contexto que marca ya el COVID. Esta es la primera página de esto, pero manejo de información es clave. Y la información no se construye solo, la información no la construye OCHA, la información la construimos todos, y este es otro de los aspectos. Gracias por pasar a la siguiente, por favor. Y este es otro de los aspectos que hace que tengamos esta agrupación de trabajo. A través de organizaciones como REDLAC, que es la representación del IASC a nivel regional, varias de estas organizaciones, tanto el Sistema de Naciones Unidas, la Federación de la Cruz Roja, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja, donantes y ONGs, se agrupan para coordinar, y podemos pasar a la siguiente, por favor. Y en este sentido, la cobertura se hace muchísimo mayor. América en sí es muy compleja en términos de coordinación. A pesar de tener una misma lengua en América Latina, tenemos oficinas multipaís en el Caribe, tenemos diferentes modalidades de coordinación, los equipos humanitarios de país, tenemos diferentes modalidades de coordinación a través de los equipos UNETE, que son la representación técnica del Sistema de Naciones Unidas para la Respuesta. Y solamente para terminar, en la siguiente transparencia, también nuestro trabajo es difundir el impacto que tiene sobre la población y hacer que esto se centre aún más en la población. Y la siguiente, por favor. Y esto solamente es uno de los aspectos. El día de hoy recibí un chat que decía: están llegando 3 contenedores a San Vincent y Grenadines. Y alguien comentaba en el mismo chat, decía: por favor, díganme que no es otra vez agua, ¿sí? Y la solicitud que había hecho el gobierno de manera inicial había sido: envíenme agua, por favor, ¿sí? Y
Vemos los resultados ahora en la gráfica abajo, el tremendo impacto de estas donaciones que, aunque solicitadas, llegadas a destiempo, ahora son realmente un problema, y un problema mayor para una isla que tiene ahora el 30% de su totalidad territorial cubierta con ceniza. Vemos estos impactos, que no solo es un impacto de las que se da en aduanas, o un impacto que se da para las organizaciones, también son un impacto ambiental. Así que yo dejaría ahí resaltando que OCHA está para servir, para cumplir estas 5 funciones, y OCHA está para facilitar el trabajo no solamente del sistema de Naciones Unidas, sino de todos los socios humanitarios presentes en el terreno y que comparten información y trabajan en favor de la población afectada. Juan, yo dejaría ahí mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Darío. Hemos visto, me imagino que complicada, no nos da tiempo a explicar la complicación que tendréis, Darío, dentro de la Agencia de Naciones Unidas en OCHA para intentar coordinar a tantísimos actores. Pero muchas gracias por presentarnos esos 5 ejes fundamentales críticos para esa coordinación, la temática de hoy en la agilidad, ¿no?, a la hora de importar material e insumos. Voy a darle paso a, como has comentado, dentro de los diferentes actores. Uno de los actores es la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja. Le voy a dar paso a mi compañera Sophie Teiser, para que nos explique un poco el rol de la federación en esas actividades. Luego, posteriormente, vamos a ver también uno de los actores gubernamentales, en este caso en el gobierno de Panamá. Luego veremos también otra de las agencias de Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos. En ese sentido, muchas gracias, Darío, y le doy paso entonces a Sophie. Muchísimas gracias, Juan. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Juan, te adelanto las gracias por ayudarme a pasar las láminas, que creo va a optimizar mi conexión. Entonces, muchísimas gracias por este espacio, y espero que esta intervención mía complementara lo que acabamos de escuchar por parte de nuestro colega Darío de OCHA. Mi nombre es Sophie Teiser, yo soy la coordinadora regional del Programa de Derecho de Desastres de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Estoy basada en Panamá, y les estaré presentando esta mañana las actividades que ha llevado a cabo la Federación desde el Programa de Derecho de Desastres para facilitar y agilizar la respuesta humanitaria internacional en tiempo de pandemia, y también durante la emergencia en Centroamérica del año pasado, en respuesta a los huracanes ETA y Iota. Entonces, gracias. Entonces, para contextualizar un poco el entorno regulatorio en el cual todos los actores humanitarios en este momento están operando. En el inicio de la pandemia, y como parte de la respuesta para reducir la propagación del COVID-19, como sabemos, la mayoría de los gobiernos de la región y del mundo en realidad declararon estados de emergencia y adoptaron decretos de emergencia que restringieron las libertades de movimiento y de reunión, y que prevean medidas de cuarentena. Desde el Secretariado de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, hemos venido desde el año pasado examinando el contenido y el impacto de esos decretos de emergencia
sobre las capacidades operacionales de las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de los demás actores humanitarios. Hemos analizado esos decretos de emergencia en aproximadamente 90 países a nivel mundial, incluyendo para los 35 países de las Américas. ¿Y qué hemos observado? ¿Qué hemos encontrado? Hemos observado que se otorgaba a veces y solamente parcialmente exoneraciones y beneficios que necesitaba el personal y los voluntarios del sector humanitario para poder operar con toda la seguridad. Hemos observado que para 43 países, como pueden ver en esa lámina, no habían excepciones a las restricciones de viaje para los trabajadores humanitarios. Para 46 países no existían facilidades legales o exenciones para la importación de ayuda médica y artículos de seguro. Si podemos, por favor, pasar a la siguiente lámina. Juan, muchas gracias. Entonces, como auxiliares de los poderes públicos en el ámbito humanitario, la Cruz Roja y la Federación Internacional de la Cruz Roja obviamente han apoyado el uso apropiado de esas restricciones que describí. Sin embargo, dentro de las mismas, hemos abogado el año pasado ante los gobiernos de la región para que se reconozcan algunas facilidades jurídicas y algunas exoneraciones para asegurar el movimiento del personal humanitario, de los voluntarios, así como de los insumos humanitarios dentro del país a donde operamos y entre los países de la región, para asegurar así que la ayuda humanitaria llegue a los más expuestos al COVID-19, pero no solamente, también para las comunidades más expuestas a otros riesgos de desastres, como nuestro colega Dario lo destacó. Las demás emergencias no han parado durante ese tiempo de pandemia. Entonces, dentro de las recomendaciones por las cuales hemos abogado en cuanto a la importación de artículos de socorro médico y de artículos que no son médicos, hemos abogado para, o sea, las sociedades nacionales, perdón, de la Cruz Roja necesitaban importar, preposicionar bienes, materiales y equipos de socorro, lo que podía incluir equipo de protección personal, suministros de saneamiento, otros artículos de socorro relacionados para las comunidades cuya salud o sustento se veían afectados por un desastre o por requisitos de cuarentena. Entonces, todas las restricciones impuestas a los viajes transfronterizos o internacionales deberían incluir, y hemos abogado por esa inclusión, exenciones específicas para el personal humanitario, que sea el personal de Cruz Roja, de la Federación, del CICR, pero también personal de otros actores humanitarios que consideramos elegibles para recibir esas facilidades. Entonces, hemos realmente abogado todo el año pasado para poder obtener esas exoneraciones a las restricciones de viajes, visados a la llegada del personal humanitario de la Federación Internacional, prioridades de aterrizajes para los vuelos humanitarios, para un despacho aduanero expedito para los bienes y los equipos humanitarios, las exoneraciones de impuestos sobre la importación de bienes de socorro, etcétera, etcétera. Entonces, es todo el trabajo que hemos venido desarrollando todo el año pasado. Siguiente lámina, por favor. Gracias, Juan.
Y todas esas recomendaciones se basaron en las recomendaciones generales de las directrices IDRL. Supongo que algunos de ustedes están familiarizados con este conjunto de recomendaciones clave que buscan facilitar y reglamentar las operaciones internacionales de socorro y que fueron adoptadas en noviembre del 2007 en la 30ª Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Fueron reconocidas por 3 resoluciones de Naciones Unidas como un instrumento clave, no vinculante, pero esencial para evaluar los marcos regulatorios institucionales en esta materia y que influenciaron a nivel global más de 40 países en procesos de reforma de los marcos políticos. Siguiente lámina, por favor. Gracias. En breve, esas directrices IDRL que buscan un equilibrio entre, por una parte, las facilidades jurídicas que los actores humanitarios necesitan, todas las que mencioné previamente, incluyendo las sociedades nacionales de la Cruz Roja, para poder cumplir su misión humanitaria de la manera más eficiente posible. Y por otra parte, las obligaciones que esos mismos actores humanitarios tienen que respetar en cuanto a la coordinación necesaria con las autoridades nacionales y locales del país afectado por el desastre y en cuanto a los estándares mínimos de calidad que se deben cumplir en la provisión de la ayuda y de la asistencia humanitaria. Siguiente lámina, por favor, Juan. Gracias. Entonces, el año pasado hemos emprendido 2 tipos de abogacía para sensibilizar sobre esas recomendaciones más que nunca clave en tiempo de pandemia. Abogacía externa con todos los actores externos al movimiento y enfocándonos en los gobiernos, tanto a nivel local como regional, como a nivel más global. En marzo del año pasado, los presidentes de la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja y el Comité Internacional emitieron un llamado conjunto al primer ministro de la ONU en Ginebra para permitir, para habilitar este trabajo humanitario del movimiento internacional de la Cruz Roja, pero también de los demás actores humanitarios en tiempo de pandemia. A nivel regional, hemos trabajado mucho con todas las organizaciones subregionales responsables de la gestión integral de riesgo de desastres, incluyéndose PREDENAC en Centroamérica, CIDIMA en el Caribe y la comunidad andina en Suramérica para solicitar su apoyo para transmitir esos mensajes clave y esas recomendaciones a las autoridades nacionales y para que se implementen a nivel más local. Hemos también emprendido esfuerzos de abogacía en interno, digamos, para sensibilizar también a estas recomendaciones nuestras sociedades nacionales de la Cruz Roja y que estén familiarizadas y que puedan abogar ante sus autoridades nacionales. Sería todo por ahora y un poco más adelante les estaré también presentando la iniciativa de ley de IDRL que se aprobó en Honduras el año pasado en noviembre durante la emergencia y la respuesta a la emergencia por la tormenta tropical ETA en Honduras y que había devastado porciones de Centroamérica. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias, Sofía. Llevamos 2 ejemplos, entonces, 2 organizaciones que están ubicadas en Panamá, pero con el ámbito regional. Hemos visto a OCHA, hemos visto la Federación Internacional de la Cruz Roja, Media Luna Roja. Le voy a dar paso ahora al licenciado Alberto Sierra, es el director ejecutivo del Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria. Y vamos a ver como un ejemplo dentro del Ministerio del Gobierno de Panamá, cómo una entidad gubernamental está facilitando dentro del sector humanitario
la rápida movilización de material humanitario. Licenciado, le dejo la palabra, creo que se puede, sí, exactamente, se puede quitar. Y le paso yo las diapositivas al ritmo que me vaya diciendo. Muchas gracias, Juan. Gracias por invitarnos a poder presentar el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria. Como bien dices, formamos parte del Ministerio de Gobierno, en la cual nosotros facilitamos el aspecto logístico a los organismos internacionales. Me gustaría empezar nuestra presentación explicando un poco cómo trabaja el hub humanitario, como comercialmente lo llamamos. Por favor, si me puedes dar la siguiente diapositiva. Nosotros hoy en día estamos como Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria, que somos la parte administrativa del hub humanitario. El mismo consta de 3 usuarios. Un usuario nacional, que es el Sistema Nacional de Protección Civil, quienes se encargan de las operaciones de ayuda humanitaria y socorro a nivel nacional, y los 2 usuarios internacionales que tenemos, que es la Federación Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja y el Depósito de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas. Y al mismo tiempo también hacemos el apoyo por medio de socios estratégicos, la cual son empresas privadas, gobiernos, universidades o cualquier otro organismo nacional, regional o internacional que esté vinculante con la ayuda humanitaria. También en este caso, y quiero hacer principal en estos temas como socio estratégico, tenemos estamentos nacionales, como este caso la Dirección de Aduanas de Panamá, que nos apoya mucho en algunos proyectos que vamos a presentar. Siguiente diapositiva. Este es como está hoy en día el hub humanitario. Contamos de 6.2 hectáreas, la cual tenemos 12.000 metros cuadrados de bodegas, dividido en 4 puntos, 3 usuarios y nosotros que somos la parte administrativa, que es las oficinas pequeñas. Tenemos las oficinas del Sistema Nacional de Protección Civil, la SINAPRO, que consta de 1.800 metros cuadrados de bodega y también tiene su centro de operaciones de emergencia dentro del mismo edificio. Tenemos la Federación Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja con 5.000 metros cuadrados de bodega y el Depósito de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas con 5.100 metros cuadrados de bodega y que al mismo tiempo también tienen 1.100 metros cuadrados de bodega de cadena de frío, las cuales cualquiera de los usuarios que pertenecen al hub humanitario pueden utilizar ese sistema de cadena de frío, la cual tenemos bodegas de temperaturas controladas y tenemos bodegas de 2 a 8 grados para almacenar vacunas y bodegas de hasta menos 27 grados para almacenar cualquier tipo de vacunas o otro medicamento que sea necesario bajo esa temperatura. Siguiente. Nosotros tenemos operativos, la verdad, de estar operativo per se desde el 2019. Sin embargo, tenemos información porque los 2 organismos internacionales pertenecen o están en Panamá hace más de 10 años haciendo sus operaciones de logística y tenemos algunas cifras. 2018 se movieron 886 toneladas de mercancía, 2019 tuvimos 603 y para el 2020, en la cual ya teníamos nuestros 3 usuarios 100% operativos, tuvimos un movimiento de carga de 1.492 toneladas. De esto, obviamente, un 40% tiene mucho que ver con el tema de COVID-19, la cual Panamá fue dispuesto como un centro de distribución a nivel de América por las Naciones Unidas y nosotros pusimos a disposición como gobierno al Depósito de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas 7.000 metros adicionales para poder tener esta distribución hacia los países hermanos en temas de COVID. Y también tuvimos el movimiento durante el 2021 de los huracanes ETA y IOTA, los cuales pudimos nosotros apoyar a los países por medio de los organismos internacionales. Y ya para nuestro primer trimestre del 2021, teníamos un movimiento de 763 toneladas con 15 millones de dólares,
los cuales también incluye aproximadamente un 40% en temas de COVID y la recuperación a los países hermanos en los huracanes ETA y IOTA. Esto es importante poder mencionar porque ya vemos cómo por medio del hub humanitario empieza un crecimiento de apoyo hacia los países de la región de América y los cuales cada vez tenemos un poquito más de apoyo y movimiento de carga, ya sea de entrada o de salida. Siguiente. En base a este movimiento de carga, hoy en día los organismos internacionales utilizan el proceso de tramitación simplificada, la cual por medio de una resolución aduanera, los organismos utilizan este proceso. Es un proceso bastante ágil que le permite poder tener respuesta o salida de mercancía en tiempos de horas. Lo único que este proceso tiene la dificultad que hoy en día es manual y que al final ese proceso manual tiene hasta 30 días para poder digitalizarlo dentro de los sistemas aduaneros. Este es un proceso que actualmente ha estado funcionando, pero en base a esto de que nosotros estamos tratando de digitalizar nuestros procesos, hemos arrancado un proyecto que tiene años de estar analizándose. Por favor, si podemos pasar a la siguiente, en la cual nosotros ya estamos tratando de implementar lo que llamamos nosotros un traslado interno, que es una transición hacia un nuevo procedimiento aduanero que hoy en día funciona de manera comercial. Sin embargo, nosotros hemos logrado de que se hagan algunos ajustes para que se haga hacia la comunidad humanitaria, teniendo los beneficios de la comunidad humanitaria de las exoneraciones. ¿Y por qué estamos trabajando sobre este nuevo proceso de traslado interno? Porque hoy en día la mercancía tiene que ser nacionalizada. Si nosotros hacemos este proceso interno, esta mercancía no va a ser nacionalizada, sino que sería en tránsito, y ya hemos podido analizar de que el 2% de la mercancía que entra realmente se queda en Panamá para algún apoyo al país, y el 98% del resto de la mercancía sale hacia alguna ayuda humanitaria a algún país. También al mismo momento, de la misma manera, al hacerlo por medio del traslado interno, se hace de una manera digital en la cual nuestros procesos de movimiento de carga manual, que al final del camino tiene un movimiento de 30 horas entre todo el proceso manual, y hacerlo digital por medio del traslado interno, estaríamos hablando de un movimiento prácticamente de 8 horas desde el momento que hacemos la documentación digital y el movimiento de traslado hacia el hub humanitario o desde el hub humanitario hacia el puerto de salida, puerto o aeropuerto de salida. Y lo importante de esto es que como es un traslado interno que es mercancía no nacionalizada, nosotros no necesitamos pasar por las entidades gubernamentales para poder tener o solicitar permisos a las entidades gubernamentales porque es una mercancía que está en tránsito. Este proyecto nosotros lo hemos trabajado en conjunto con la autoridad de aduana, la cual ha hecho los cambios necesarios para que este proyecto pueda seguir adelante. Y al final, este proyecto elimina el manejo de papel y permite el registro de movimiento del sistema de manera electrónica e inmediata. Siguiente. Como bien les comentaba, esto es un proyecto que tenemos ya trabajando hace prácticamente 3 años, desde el 2018, que tuvimos la identificación de este nuevo proceso. En el 2019, donde logramos tener la aprobación de la consideración especiales para la asistencia humanitaria o para los organismos organismos y la comunidad humanitaria, en la cual por medio tuvimos la aprobación de un decreto de gabinete con las nuevas disposiciones de asistencia humanitaria. En el 2020 ya pudimos hacer los cambios dentro de los sistemas aduaneros, implementando las exoneraciones necesarias para la comunidad humanitaria, y ya en el 2021 nosotros estamos haciendo la implementación. Hoy en día ya estamos haciendo las diferentes ensayos y error con los organismos internacionales y esperamos muy pronto ya tenerlo, este proyecto en vivo,
Y este proyecto, como he mencionado, ha sido un trabajo en conjunto, tanto con la Autoridad de Aduanas como la Agencia Panamá Pacífico, que tiene una regulación especial, y los organismos internacionales. Siguiente. Si bien es cierto que el proyecto del traslado interno facilita nuestro movimiento de carga, también está ligado a un segundo proyecto, que nosotros podamos tener la incorporación con el banco de datos de la Ciudad Internacional Humanitaria de Dubái, la cual nosotros ya hemos tenido diferentes reuniones en conjunto con la Ciudad Humanitaria dentro del proyecto de banco de datos de logística humanitaria. Y ya nosotros, una vez tengamos nuestro proyecto de traslado interno funcionando, ya podríamos pasar la información directamente al banco de datos de la ciudad de la logística humanitaria, reportando nuestras entradas y salidas de los diferentes estamentos o organismos internacionales, la cual podría brindar un apoyo de tener una visibilidad de cuáles son los movimientos que hoy en día se tienen desde el Hub Humanitario de Panamá. Esto también hemos tenido ya prácticamente algunos años trabajando en conjunto con la Ciudad Humanitaria de Dubái, y nosotros esperamos ya que próximamente podamos ser parte de este banco de datos. Siguiente. Bueno, esto es un poco qué estamos haciendo hoy nosotros desde el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria por medio del Ministerio de Gobierno, y ese apoyo que nosotros como gobierno le estamos ofreciendo a los organismos internacionales en pro de poder tener una logística mucho más beligerante y eficiente hacia el apoyo de los países hermanos que tengan una necesidad en el momento que tengan alguna situación de desastre. Gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, licenciado. Y agradecer al gobierno de Panamá ese apoyo, ¿no?, como un hub logístico para las Américas. En el caso de la organización en la que trabajo directamente, en la Federación, y tanto en el depósito humanitario también de Naciones Unidas. Interesante cómo ha comentado que lleva 2-3 años el proyecto interno, incluso de digitalización, para facilitar, en el caso de Panamá, ¿no? Y teniendo en cuenta este hub humanitario, lleva un tiempo, lleva una coordinación con diferentes agencias gubernamentales hasta conseguir que ese proyecto salga adelante. Si consideramos que con la ayuda de OCHA para intentar organizar mejor la asistencia humanitaria, el apoyo en este caso del gobierno de Panamá con el hub logístico y tener material listo para ser despachado en cualquier momento, mi pregunta sería, si ponemos el ejemplo de Honduras, ¿qué pasaría en el caso de Honduras? ¿Es fácil el importar, el no importar? Le voy a pasar entonces la palabra a mi compañera Sofía para que nos comente un poco el trabajo que ha estado apoyando con el gobierno de Honduras en los últimos años, y creo que ha culminado con la aprobación de una ley en ese sentido. Justo para ver en la parte, ¿no?, de la recepción del material. Hay muchos gobiernos y entidades que están trabajando en tener ese material preposicionado listo, ¿no?, para ser despachado en cualquier momento, pero en el país que solicita ayuda internacional y recibe esa ayuda, ¿cómo se puede llegar a facilitar esa ayuda, ¿no?, que entra en lo más ágil y lo más fácil posible? Sofía, te paso entonces la palabra y nos puedes contar el ejemplo de Honduras. Sí, muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Gracias. Entonces, el 11 de noviembre del año pasado, en plena respuesta a la emergencia por el huracán ETA, que, como mencionábamos, devastó porciones de Honduras y otros países de Centroamérica, el Congreso Nacional hondureño aprobó con un 93% de unanimidad esa ley IDRL de Honduras. Esa ley de IDRL es la primera ley basada en su totalidad en la ley modelo IDRL de la Federación,
y es la primera a ser adoptada en las Américas, y si no estoy equivocada, la tercera a ser adoptada tal cual en el mundo, dando un gran paso para facilitar y reglamentar a su vez el ingreso de los insumos humanitarios en caso de una respuesta a una emergencia de tal escala. Si puedes pasar a la siguiente lámina, por favor. Gracias. La adopción de esta ley fue el resultado de los esfuerzos de abogacía que la Federación, la Cruz Roja Hondureña, COPECO, que es el ente rector responsable en Honduras de la gestión integral de riesgo de desastres, vinieron emprendiendo desde el 2016 en Honduras. Con el apoyo técnico de la Federación y de la Cruz Roja hondureña, el país inició todo un proceso de evaluación de su marco regulatorio e institucional referente a la respuesta internacional a desastres a la luz de las recomendaciones de las directrices IDRL que mencioné al inicio de esta sesión. Se conformó a nivel nacional una comisión que llamamos Comisión de IDRL, conformada por todas las entidades gubernamentales clave que tienen un papel en la respuesta a desastres, incluyendo COPECO, pero también los ministerios clave como Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Finanzas, Inmigración, también la célula de CCH, etcétera, así como la Cruz Roja hondureña y la Federación. En su forma ampliada, digamos, esta comisión también involucró a demás actores humanitarios clave que fueron consultados durante todo el proceso de revisión, análisis y evaluación de todas las normas que rigen la respuesta internacional a desastres en el país, con el objetivo de identificar las fortalezas de este marco político, pero también las lagunas en aras de formular recomendaciones para su mejora. Sobre la base de los hallazgos que hemos encontrado en este estudio de caso que fue publicado en el 2019 y que pueden ver en esta diapositiva, se identificó la necesidad de abordar de manera simplificada, holística y en un solo instrumento todas esas problemáticas de IDRL que hemos venido identificando. Y sobre la base de esos hallazgos nació o surgió la necesidad de desarrollar una ley de IDRL. Siguiente lámina, por favor. Juan, muchas gracias. Esta ley tiene un doble objeto y objetivo. El primer objetivo es ampliar los mecanismos existentes en el país de respuesta ante la ocurrencia de un desastre, de una emergencia, de una crisis humanitaria o calamidad pública. ¿Cómo? Pudiendo recibir de forma complementaria la asistencia humanitaria internacional como apoyo a los esfuerzos nacionales. El segundo objetivo es armonizar y establecer procedimientos, funciones y responsabilidades relacionadas con la facilitación de la asistencia humanitaria internacional. ¿En qué casos? En los casos de desastre, de emergencia, de crisis humanitaria y de calamidad pública. ¿Cuándo no aplicará esa ley? En situaciones asociadas a conflictos armados, que en ese caso tienen que ser reglamentados, digamos, o que se rigen por el derecho internacional humanitario. Esa ley establece 7 principios rectores fundamentales que son los principios de complementariedad, es decir, que los actores humanitarios tienen un papel complementario a los esfuerzos nacionales de respuesta y son las autoridades nacionales que tienen el primer papel para responder a las necesidades de su población. Principio de respeto cultural, los principios de humanidad, la protección de datos personales y los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia operativa.
Siguiente diapositiva, por favor. Uf, no sé qué pasó. Bueno. ¿Cuáles son las disposiciones clave de esa ley de IDRL? Producido el desastre y luego de consultarlo con las autoridades gubernamentales, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, que es el SINAGER en Honduras, y la Secretaria de Estado en el despacho de contingencias van a activar los mecanismos establecidos en el Manual de Coordinación para la Asistencia Humanitaria Internacional, que es el CCHI, en Honduras, así como el Manual de Procedimientos de Cancillería hondureña para la gestión de la asistencia humanitaria internacional. El hecho que estén mencionados esos dos manuales de CCHI y de Cancillería en la ley tiene mucha importancia, porque como hemos observado desastres tras desastres en Centroamérica, aunque existe un marco regulatorio bastante robusto en con el MECREC, de CEPREDENAC, con todos sus manuales de Cancillería y los manuales de CCH, esos manuales no son vinculantes. Y al momento de ser aplicado, observamos frecuentemente deficiencias en la implementación porque los oficiales no están necesariamente familiarizados con esos procedimientos. Así que el hecho de estar mencionado en esa ley de IDRL permite dar fuerza de ley a esos procedimientos en esos manuales. Los agentes internacionales pueden prestar asistencia humanitaria en Honduras solo si ellos han hecho una oferta que ha sido aceptada por el país conforme a la normativa aplicable, y el actor humanitario interesado de prestar esa asistencia humanitaria tiene que dirigir su oferta de asistencia a la Secretaría de Estado en los despachos de Relaciones Exteriores a través de la correspondiente embajada en el país, es decir, a través de los canales diplomáticos. Dicha oferta tiene que ser acorde a las necesidades del país, indicando en términos generales el tipo, la cantidad, los medios de entrega y la duración estimada de la asistencia que será provista. La ley establece también un grupo de IDRL cuyo papel es proponer políticas, planes, programas, protocolos, proyectos que garanticen la asistencia humanitaria internacional en Honduras, orientados a la gestión, a la facilitación y a la coordinación de la cooperación internacional de conformidad con la ley, los acuerdos, los manuales que mencioné o cualquier otro instrumento reconocido por el Estado de Honduras. Finalmente, esa ley establece deberes de coordinación con la Secretaría de Estado en el despacho de contingencia y facilidades legales para los actores humanitarios elegibles. Siguiente lámina, por favor, y muchísimas gracias, Juan, por arreglar la lámina mientras estaba hablando. No me voy a detener mucho tiempo, entonces solamente para mencionar algunas facilidades que esa ley reconoce a los actores humanitarios elegibles, es decir, los que son acreditados por el país. Facilitación para la obtención de una visada por caso de emergencia, es decir, una visa humanitaria, el reconocimiento de las calificaciones de los profesionales extranjeros que acompañan la asistencia, el reconocimiento de las licencias de conducir extranjeras, el tratamiento prioritario y simplificado en aduanas y por el Servicio de Administración de Rentas para el envío de bienes de socorro, la facilitación del ingreso de todos los medios de transportes, que sean aéreo, terrestre, marítimos, la facilitación para el ingreso de bienes y equipo internacional de asistencia y finalmente exoneraciones sobre la importación de bienes de socorro. Siguiente diapositiva, por favor.
Y la ley, como les mencionaba, fue aprobada en el mes, o sea, mientras la respuesta a la emergencia por ETA se estaba dando. Y se adoptaron también disposiciones transitorias para la respuesta a esa emergencia de ETA. Entonces, se prevó excepción de presentar la solvencia tributaria establecida en el trámite de las franquicias aduaneras para las importaciones de asistencia humanitaria, una excepción de inscripción en el registro de exonerados e implementación de formulario, algunas medidas para las empresas que operaban en la zona libre, medidas para un despacho aún más expedito de todas las donaciones que correspondían al listado de necesidades emitido por aduanas y también la eliminación de muchos trámites burocráticos que representaban, o sea, que se consideraban no necesario y que se podían eliminar durante la emergencia. Esa ley está disponible en el sitio web de la Federación, obviamente en el sitio también del gobierno hondureño, y la Federación está también a disposición para presentar de manera más amplia todas sus disposiciones y lo que y destacar en cuánto ha permitido agilizar esa respuesta en Honduras. Estamos ahora trabajando con el gobierno en el desarrollo de un reglamento de implementación de la ley que esperamos será aprobado también muy pronto. Muchísimas gracias por su atención y a disposición si hay alguna pregunta o comentario. Gracias, Juan. You are on mute, Juan, ¿no? Sí, perdón. Disculpas, esto de trabajar con las dos pantallas se me había quedado el ratón en la otra. Muchísimas gracias, Sofía, por la presentación, por ese ejemplo en Honduras. Como has comentado también, han sido varios años de estar trabajando con el gobierno, con esas comisiones entre varias organizaciones que formaban parte para evaluar y finalmente aprobar por parte del gobierno. Esperemos que en las siguientes emergencias en Honduras se pueda poner a la práctica, pero justo le voy a dar paso a nuestro compañero en República Dominicana, Daniel Ureña. Él trabaja en planificación estratégica apoyando al gobierno en República Dominicana dentro de la Agencia de Naciones Unidas del Programa Mundial de Alimentos. Y Daniel, me imagino que aunque el marco legal esté aprobado con el tiempo que lleva, si los diferentes actores, tanto en agencias gubernamentales, no solamente los trabajadores en las aduanas, sino también los actores humanitarios, si no conocen toda esa facilitación y entregan la documentación como corresponde, y los diferentes actores gubernamentales en un proceso de solicitar una exoneración también conocen cómo hay que tramitar la diferente información, los diferentes permisos, a quién hay que pedírselo. Me imagino que no vale de mucho y al final cuando la ayuda justo en medio de la emergencia, si no se ha practicado un poquito antes, justo cuando llega la emergencia es un poco tarde y por mucho marco legal que esté aprobado, no se consigue realmente el que los insumos entren rápido dentro del país. Te dejo la palabra y nos puedes explicar, por favor, el ejemplo que habéis estado trabajando ahí en Dominicana. Perfecto, muchas gracias, Juan.
Y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros y a los organizadores por la oportunidad que nos dan de explicar brevemente, porque tenemos 10 minutos, esta experiencia del PMA en República Dominicana y en la isla española con este corredor humanitario. Como dijo Juan, yo soy experto de programas de emergencia con el PMA, trabajando en toda la parte de planificación estratégica, y tengo como una trayectoria de 20 años trabajando en el espacio humanitario, particularmente en América y aquí en Haití. Y en estos 10 minutos le quiero realmente ver como un pantallazo rápido, porque escuchando a Sofía, de verdad que es una envidia muy grande con el trabajo que se ha hecho Sofía. Sofía y yo hemos trabajado bastante aquí en República Dominicana también en toda esa parte de IDRL, y realmente es muy satisfactorio escuchar a Sofía y ver cómo eso en Honduras ha sucedido. Así que perfecto. Juan, si tú me puedes pasar la del corredor humanitario español, la otra, para empezar, para explicar mejor la siguiente. Exacto, esa. Vamos a empezar con eso y después volvemos al contexto. Entonces, yo lo que les voy a hablar aquí es de un famoso corredor humanitario de Hispaniola que hemos venido hablando desde hace años y que tiene muchos nombres diferentes. Pero esto es una iniciativa que empieza realmente a partir del 2018 con el Programa Mundial de Alimentos, la Federación Internacional de Cruz Roja y la Cruz Roja Dominicana para acordar una estrategia de colaboración que monte un corredor humanitario. Y el objetivo de este corredor es esencialmente, como decía Sofía, facilitar la asistencia humanitaria usando las capacidades existentes en República Dominicana. Se han desarrollado todos unos diferentes análisis logísticos en República Dominicana, herramientas de respuesta. Se ha hecho todo un trabajo de análisis porque queríamos ver justamente cómo montar este corredor y cómo podíamos, utilizando los estudios de IDRL y la experiencia acumulada que les voy a presentar ahora, cómo hacer esto. Se fortalecieron muchas capacidades, pero realmente el contexto fue bastante complicado. Y todas estas iniciativas fueron financiadas por la Unión Europea y ECO y USAID y BHA para apoyarnos en todo el ámbito humanitario. Así volvemos al contexto, a la de anterior, exacto. Aquí es importante entender un poco ese análisis histórico de lo que estamos hablando. Sofía presentó mucho de la parte, vamos a decir, legal y reglamentaria. Nosotros hemos visto cuál es esa necesidad que tenemos y cómo funciona. Hemos visto que la asistencia humanitaria en su mayoría en Haití es importada, ya sea por vía terrestre en República Dominicana o por vía aérea o marítima allá. Y tradicionalmente los actores, cuando hay operaciones importantes en Haití, no hacen una descentralización de compras fuera de Haití, sino que se maneja allá. Entonces, esto lo hemos visto tanto con las ONG, con el Movimiento de la Cruz Roja, Agencia de Naciones Unidas y los programas. Pero ¿cuáles son los problemas que tenemos? Tenemos un problema en Haití estructural que hemos visto desde hace 2 décadas trabajando en las emergencias, que hay muchas trabas a nivel de los puertos, los retrasos que hay, la liberación en aduana, conseguir los insumos humanitarios y todas las medidas de seguridad que tradicionalmente van en Haití. Entonces eso conlleva a que cuando hay operaciones importantes se empieza a trabajar en Haití, pero luego uno se da cuenta que no funciona y tiene que buscar otras vías para poder traer esa asistencia humanitaria. Y del lado dominicano hemos visto históricamente que hay una voluntad de apoyo a esas operaciones humanitarias a través de insumos, a través de personal, a través del uso del territorio. Y vemos los actores en República Dominicana como el Movimiento de la Cruz Roja, que tiene un plan bastante fuerte de apoyo entre las dos sociedades nacionales de la isla para dar un apoyo mutuo. Hay un acuerdo binacional entre los dos gobiernos de cooperación, pero no existen procedimientos claros de cómo se hace esa asistencia humanitaria. Y yo creo que aquí es uno de los puntos que es importante, que les voy a explicar más, es justamente sobre cómo es esa relación que tenemos entre las políticas de ayuda humanitaria y toda la parte reglamentaria que necesitamos ver de importación, reexportación, etc. Sigue la próxima y la próxima, exacto. ¿Qué pasa en el 2020? En el 2020, como estábamos viendo, nosotros empezamos a trabajar con este corredor humanitario en el 2018-2019, pero en el 2020 se designa República Dominicana como una plataforma logística subregional, lo que llamamos un staging area de la operación global de COVID. Para nosotros eso fue muy importante porque justamente al ser esta plataforma subregional en República Dominicana, quisimos utilizar todas las herramientas que tenía y seguir aumentando eso. Y nos preparamos en República Dominicana para que República Dominicana fuera realmente una plataforma logística subregional que apoyara a las estructuras de Panamá y a las estructuras globales. ¿Qué pasa con esto? Finalmente no tuvimos la activación del corredor
tal y como la pensábamos, pero sin embargo, sí tuvimos los elementos que nunca habíamos visto en República Dominicana. ¿Qué pasa? En República Dominicana, Naciones Unidas tiene un acuerdo aduanal firmado con el gobierno dominicano para facilitar la asistencia humanitaria. Y hemos visto que fue la primera vez que se hacía una declaratoria de emergencia en el país en más de 20 años, desde la existencia de la ley de gestión de riesgos en el país. Para nosotros fue todo un momento teníamos una declaratoria de emergencia, teníamos la frontera cerrada, teníamos una priorización que no iba hacia la asistencia humanitaria, sino a la respuesta del COVID, y queríamos ver cómo funcionaba y cómo nos fue con todo eso. Realmente, cuando vemos lo que hicimos, que organizamos el transporte de kits de higiene para la Cruz Roja Haitiana en junio del año pasado, también organizamos toda una parte de preposicionamiento de más de 300 toneladas métricas de comida en República Dominicana para ir viendo cómo podemos operar en ese sentido. Las lecciones aprendidas aquí, y para mí esto es lo más importante, es que un marco legal sin herramientas de implementación, procedimientos o estándares operacionales no permite operacionalizar este tipo de mecanismos. Cuando nosotros mandamos la solicitud de activación del acuerdo aduanal República Dominicana-Naciones Unidas, el gobierno dominicano no sabía qué hacer con eso, porque realmente la legislación dominicana no tiene ningún acápite de ayuda humanitaria. Entonces, teniendo un acuerdo de facilitación de ayuda humanitaria, no había ninguna herramientas de operacionalización en ese sentido. Entonces, aquí volvemos otra vez a la misma situación donde cuando le explicaba todo lo que hicimos, yo no puedo decir que el PMA tuvo problemas para importar y reexportar, porque cada vez que hay un issue, es muy sencillo, se coge el teléfono y se llama al canciller, o se llama al ministro de presidencia, o se llama a quien se tenga que llamar para que haya esa facilitación, y el gobierno dominicano siempre lo ha hecho. Pero realmente lo que estamos buscando es un poco como el ejemplo que decía Sofía, cómo nos movemos de esta situación ad hoc a una situación donde realmente no haya esa necesidad. Y esas lecciones que hemos visto realmente es que hay una necesidad de capacitación, de sensibilización al más alto nivel, porque aún existiendo estas reglamentaciones legales no conocen estos principios. Y como decía Darío al principio en su presentación, creo que esto es muy importante porque lo que hemos notado en República Dominicana que bloquea esta facilitación de asistencia es esta falta de políticas de asistencia humanitarias en República Dominicana. ¿Cómo se caracteriza la asistencia humanitaria? Porque cuando uno habla con las autoridades no entienden. República Dominicana no tiene una política ni tiene una cultura de asistencia humanitaria como tienen otros países. Y aquí yo creo que es muy importante ver esa parte de cómo vamos a trabajar eso. Uno de los puntos, por ejemplo, que empezamos para demostrar la importancia que tiene desarrollar esta política es desarrollar, por ejemplo, un compendio de bienes no alimentarios humanitarios. Y hemos utilizado esto para explicarle al gobierno dominicano por qué es importante tener una separación con relación a la asistencia humanitaria. Cuando hablamos de cómo se compran y la calidad que tienen que tener estos insumos no alimentarios para operaciones humanitarias, ahí empezamos con un debate bastante interesante con ellos. Pero realmente aquí necesitamos tener un trabajo que va más allá de la simple trabajo que tradicionalmente uno tiene con la defensa civil, con la Cruz Roja, con los actores de respuesta, sino con unos actores que no son actores tradicionales de respuesta, Ministerio de Hacienda, Cancillería, ahorita estamos hablando de los manuales de Cancillería de Honduras, aquí no se han actualizado en más de 20 años esos manuales, entonces necesitamos realmente ver cómo se hace esa priorización para desarrollar protocolos de importación, tránsito, reexportación, protocolos de asistencia humanitaria, qué queremos decir con eso y hacia dónde vamos. Siguiente. Y aquí hemos visto en los últimos meses y a principios de este año que hay una mayor apropiación por parte de las autoridades nacionales dominicanas, donde realmente se está viendo ahora que hay un interés de establecer este hub logístico para poder ayudar.
Creo que aquí uno de los puntos que hemos aprendido y que tenemos que seguir trabajando es aumentar esa coordinación entre los equipos humanitarios país de Haití, de República Dominicana, pero también incluyendo a los colegas de Barbados, de las oficinas regionales del Caribe anglófono, porque nos hemos dado cuenta de que en el Caribe se han ido desarrollando cada día más una necesidad de esta logística humanitaria y de esta coordinación, ya sea para los huracanes, ya sea para crisis socioeconómicas como la vemos en Haití, pero también como estamos viendo actualmente en San Vicente con la erupción volcánica que hay. Entonces, es importante esa coordinación de los equipos humanitarios para poder entender de qué estamos hablando, cómo trabajar juntos y cómo podemos tener una mejor incidencia en conjunto, tanto con los gobiernos como con los donantes. Necesitamos también aumentar la coordinación de los distintos sectores, ya sea el humanitario con el gobierno, con el sector privado. Y uno de los puntos que tenemos en República Dominicana es justamente eso, por la falta de cultura de operaciones humanitarias, cómo hacemos ese trabajo para incluir a la sociedad civil y a los actores de respuesta, pero también al sector privado, que el sector privado también poder formarlo, poder estructurarlo y poder fortalecerlo para que sea un socio en las operaciones humanitarias y particularmente transfronterizas a nivel del país. Otro de los puntos que creo que van a ser muy importantes también con relación a esas lecciones aprendidas son estos escenarios de impacto en la isla. Nos han preguntado mucho sobre los criterios de priorización de asistencia humanitaria, hablando del preposicionamiento que estamos haciendo en República Dominicana, cómo decidimos cómo usar esos insumos, ya sea para Haití, para República Dominicana o para otro país. Y finalmente, la última, con relación a las perspectivas que tenemos a partir de ahora, vamos a seguir la coordinación y fortalecer la integración de los actores no tradicionales del gobierno dominicano en estas coordinaciones. Vamos a seguir desarrollando este programa de asistencia técnica en cadena de suministro de emergencia en República Dominicana, que eso incluye no solo el gobierno, sino también a los socios con quien trabajamos en República Dominicana, como la Cruz Roja Dominicana, la Federación Internacional Cruz Roja, Visión Mundial, Plan Internacional, Save the Children, etcétera, para realmente fortalecer esa parte aquí. Necesitamos también, vamos a establecer un grupo de trabajo entre Haití y República Dominicana y incluir también a Barbados para desarrollar este corredor ya de una manera mucho más integral y no que sea solamente una iniciativa, vamos a decir, de República Dominicana. Seguir diseñando herramientas de operacionalización y tener una discusión más importante con los donantes, porque realmente hemos visto también que por parte de los donantes humanitarios, ya sea la Unión Europea, ECHO y USAID, BHA, que hay una priorización muy grande para ver cómo podemos mejorar toda esta operacionalización, todos estos corredores y la logística humanitaria. Porque, para concluir, creo que es importante que los escenarios y sobre los cuales trabajamos en el 2020 todavía siguen de actualidad. Tenemos todavía una epidemia global de COVID que no ha parado. Como vemos el ejemplo de la India, actualmente podemos seguir teniendo otros picos en América, en Haití, etcétera. Tenemos la situación también de crisis socioeconómica y política en Haití, que está pesando mucho y que eso crea unos escenarios bastante fuertes, pero también la rápida intensificación de los huracanes ahora con la temporada ciclónica, porque si bien hemos visto que ha aumentado la preparación a nivel regional, tenemos también esta rápida intensificación donde tenemos una tormenta tropical que en 24 horas puede transformarse en un huracán categoría 5, como vimos a principio de año en Asia, donde ya empezamos a romper récords también en la temporada ciclónica. Entonces lo dejo ahí un poco para darle un pantallazo muy rápido y muy aéreo, vamos a decir, de nuestra experiencia y lo que vivimos, pero creo que era importante compartir eso con ustedes porque aún si tenemos muchas cosas buenas, todavía queda muchísimo trabajo por hacer y necesitamos seguir luchando, vamos a ponerlo así, para que realmente podamos mejorar la asistencia humanitaria de una manera rápida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Y bueno, nos has dado una pincelada en la cantidad de actores tanto gubernamentales como no gubernamentales, nacionales, internacionales, donantes por detrás,
también todos con un mismo objetivo, el intentar importar cuanto antes mejor, pero la complejidad que requiere, ¿no? Y bueno, me alegra mucho ver esos ejemplos, ¿no? El que hemos visto con Sofía, con el marco legal en Honduras, este ejemplo práctico que, bueno, supongo que es lecciones aprendidas y seguir adelante, como nos has estado comentando, y el ir mejorando poco a poco. Me parece muy interesante esta experiencia, ¿no? Como la estás compartiendo con todos los asistentes hoy en la sesión. Hay una mano levantada del señor Víctor Pérez en Guatemala, creo. Vamos a aguantar un momentito porque justo le voy a dar la palabra. Justo ahora lo que vamos a abrir es una ronda de preguntas y respuestas y un debate. Y le voy a pasar la palabra al compañero José Martín García Sanginés. Él trabaja en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la división de Comercio e Inversión. Y a continuación abriremos la ronda de preguntas. José Martín, te dejo, creo que tienes que activar el sonido. Gracias, Juan. Muchas gracias. ¿Me escuchan ahora, verdad? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, a mí me han parecido muy interesantes todas las presentaciones. Creo que un mensaje común de todas ellas es que la mejor manera de prepararse para gestionar con eficacia la importación de bienes de socorro durante un desastre natural, una emergencia, es contar, uno, con un marco normativo apropiado, dos, con procedimientos y protocolos de colaboración y coordinación entre las distintas agencias competentes del gobierno, los organismos de ayuda y el sector privado. Tres, una infraestructura funcional con sistemas y equipos de tecnologías avanzadas que faciliten el despacho seguro de esos bienes y la logística, y que a la vez permitan mantener o reanudar los flujos comerciales legítimos para mitigar el impacto en nuestras economías. Y cuatro, un personal capacitado y debidamente entrenado para actuar con eficacia, que conozca bien esos protocolos y que pueda interactuar con todos los operadores en estas emergencias de manera eficaz. Y también es clara la conveniencia de desarrollar e implementar marcos de colaboración y coordinación entre países vecinos y a nivel regional, sin duda. Sin embargo, sabemos que para alcanzar ese nivel de preparación no es fácil y que se requiere de un esfuerzo comprometido y que perdure en el transcurso del tiempo. Entonces, yo, antes de pasar a la pregunta de nuestro participante de Guatemala, yo quisiera hacer primero una pregunta que creo que es importante para cualquiera de los panelistas o para todos ellos, porque tenemos muy pocos minutos, pero ¿qué medidas o qué acciones sugieren que se deben ejecutar para garantizar que estos esfuerzos que realizan los países perduren, incluso se adapten y mejoren con el paso del tiempo? ¿Alguno de ustedes quiere comentar algo sobre esto? ¿Qué sugieren ustedes a los países una vez que van colocando todas estas piezas para prepararse, para que estas piezas perduren? Preguntamos, por ejemplo, Sofía. Sofía. Muchas gracias, José, por esta pregunta. Yo creo que una experiencia positiva que hemos observado para asegurar que una vez tengamos, yo diría, el marco regulatorio o los procedimientos adecuados puestos en marcha, hay que asegurar que se implementen. Por ejemplo, yo lo decía durante la presentación, en el caso de Centroamérica, esa región tiene un marco político para la gestión integral de riesgo de desastre que es bastante robusto, con el mecanismo regional de respuesta a desastre, lo mismo en el Caribe con CDMA y el Regional Response Mechanism. En general, lo que observamos es que hay fallas en la implementación. ¿Por qué? Porque, bueno, y es el punto de vista de la federación,
esos mecanismos regionales de respuesta o esos manuales de Cancillería, manuales de CCH en el caso de Centroamérica, no tienen una fuerza de ley, no son vinculantes. Y eso trae como consecuencia de que queda un poco a discreción de las personas al momento de la emergencia de aplicarlos o de no aplicarlos. Y eso que decía Daniel, hay que transicionar de una implementación a veces un poco ad hoc a una implementación mucho más estructurada y sistemática de todos los protocolos, procedimientos que existen en muchas instancias. En este sentido, creo que seguir capacitando, seguir sensibilizando a través de, por ejemplo, simulacros. Hay muchos simulacros que se hacen en la región, ejercicios de mesa también, durante los cuales se invitan a todos los actores humanitarios, gubernamentales, sector privado, etcétera, para básicamente educar, sensibilizar y capacitar a todos los actores que en algún momento tienen un papel en una respuesta a una emergencia de gran escala. Muchas gracias, Sofía. No sé si algún otro panelista quiera agregar algo. Sí. Entonces, con relación a lo que dice Sofía, yo creo que yo quisiera agregar otra cosa que es un poco a donde yo iba, un poco con lo de entender lo que es asistencia humanitaria. Un poco la experiencia que hemos visto es que si no existe, no sé cómo se dice en español, ese enabling environment, si no hay un medio ambiente que lo permita, tener leyes, tener reglamentos, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque primero tiene que haber por parte de las autoridades, desde más alta a más pequeña, un conocimiento de qué es la ayuda humanitaria. República Dominicana lo hemos visto muy a menudo de que no se entiende qué es una ayuda humanitaria cuando uno distribuye bienes no alimentarios o alimentarios. Y aquí ya empieza el problema. Cuando uno viene a importar, no entienden por qué eso es ayuda humanitaria y qué es. Segundo, el otro punto importante, un poco como decía Sofía con relación a la ley de Honduras, que tiene que haber una aceptación por el gobierno de la asistencia humanitaria. Para que haya una aceptación de la asistencia humanitaria, tiene que haber una identificación de esas necesidades. Si no se identifican las necesidades en el país, uno va a llegar diciendo, yo tengo un huracán que pegó, tengo un terremoto que dio, pero no va a decir, yo no tengo necesidad humanitaria, así que yo no necesito activar nada, que fue un poco el fenómeno durante 10 años en República Dominicana, que nunca se declaró, 20 años nunca se declaró una emergencia, entonces nunca hubo una necesidad humanitaria para poder activar las cosas. Y finalmente, diría yo que también hay todo un trabajo de aceptación sobre la calidad y sobre esa ayuda humanitaria a la población, de que cuando vamos a dar una asistencia humanitaria a una población, tiene que ser de calidad, con estándares, con ciertos principios, y que, por ejemplo, cuando vamos a distribuirle asistencia a la población, no se van a distribuir unos sofás y toda una serie de bienes que no son adaptados a la asistencia humanitaria. Entonces, yo creo que esos 3 puntos son importantes para poder sentar unas bases en las cuales podamos tener discusiones sobre leyes, reglamentos, etcétera. Pero si no tenemos eso, siempre se ve como una imposición de afuera sin tener esas bases nacionales para entonces poder tener una apropiación. Porque cuando acaban los proyectos, se acabó todo. Entonces yo creo que es eso. Lo dejo ahí. Gracias. Gracias. Hace algunos meses, en un evento que organizamos en el banco, en el BID, con los países de la región, una directora de aduanas hizo un comentario que nos pareció muy importante y trascendente. Ella nos decía, las crisis realmente inician 2 años antes o 3 años antes, dándonos ese mensaje de que lo más importante es la preparación, y la preparación en todos sentidos, con todos los elementos que acabamos de comentar. No sé, Juan, si hay alguna participación más de algún panelista. Si no, tenemos la pregunta de nuestro participante de Guatemala. Panelistas, creo que no. Tenemos sí, el compañero de Guatemala, que creo que ya sí, tiene autorización también para poder hablar. Adelante, señor Adelante, Víctor. por favor. Gracias, estimados. Muy buenos días, buenas tardes a todos. Reciban un saludo cordial de la Administración de Aduanas de Guatemala. Quiero felicitar a los panelistas, los temas muy importantes y visualizar lo ya logrado en Honduras.
y obviamente visualizar también lo expuesto por el delegado de República Dominicana. Para las administraciones de aduanas este tema es muy importante y creo que justamente uno de los retos más importantes que tenemos es empezar a trabajar en equipo y obviamente sé que los esfuerzos ahí están y están presentes y este trabajo ya se empieza a reflejar, pero sí consideraría como una sugerencia o un comentario que es muy importante bajo las circunstancias actuales que vivimos, tratar de seguir buscando escenarios para seguir haciendo, fortalecer más la cooperación con ustedes. Sé que tienen unas responsabilidades muy importantes y también algo muy valioso que se debe de resaltar en todo momento. Todos estamos trabajando en beneficio de nuestras poblaciones. Entonces, el que nos puedan hacer toda esta retroalimentación de información técnica sobre lo que es definido como ayuda humanitaria y que todos los sectores lo comprendamos de la mejor manera, eso creo que es de los retos más importantes que tenemos. Y algo también importante, el trabajo que se puede realizar a través también con cooperación de la Organización Mundial de Aduanas. Creo que esto es otro escenario muy valioso que se puede trabajar a nivel centroamericano. También recordar que tenemos el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su reglamento también que regula todas las operaciones aduaneras, también como un instrumento que puede ser utilizado en beneficio de toda esta cooperación que podemos trabajar. Entonces, eh, más que preguntas, yo creo que es el dejar el mensaje de la importancia de trabajar unidos, que las aduanas estamos en todo momento para apoyarles, para servirles y que el diálogo que podamos establecer creo que va a ser fundamental y no perder de vista los organismos internacionales con los cuales podemos trabajar y empezar a ayudar a no solo a nuestra región, sino a nivel global, como es la Organización Mundial de Aduanas. Entonces, les agradezco la oportunidad que me dieron de intervenir, felicitar a los expositores, felicitar los logros que se están alcanzando y por favor sigamos trabajando en beneficio de nuestras poblaciones, ya que los retos son grandes, pero en trabajo en equipo creo que podemos dar muy buenos resultados. Gracias. Gracias. Juan, creo que por cuestión de tiempo ya no podemos, ¿no? Ya no tenemos más tiempo para preguntas. Exacto. No sé si no veo ninguna mano más levantada. Si alguien tiene algún comentario final, agradecer muchísimo y justo terminar, ¿no?, con este comentario del compañero de Guatemala, ese trabajo en conjunto, ¿no? Hoy hemos intentado, la Organización Mundial de las Aduanas también es parte del grupo Impact. Voy a poner justo aquí también, creo que se verá ahora, si alguien quiere más información en iniciativas, por favor contactar por email. Es el grupo de trabajo es de diferentes organizaciones. Yo tengo el honor hoy, como parte de miembro de ese grupo de trabajo, representando a la federación, pero hay muchas otras organizaciones que están ahí y justo el objetivo es este, ¿no? Es el ver cómo también recopilar experiencias de varios países. Seguramente lo que Daniel nos ha explicado en República Dominicana a lo mejor no se puede cortar y pegar, ¿no?, como se hace hoy en día con los ordenadores en los países limítrofes, pero sí el recuperar las experiencias, el ciber, que ya se ha hecho algo en Honduras, por ejemplo, ya se ha hecho algo en República Dominicana, poner en contacto con otros países y ver esos ejemplos, las dificultades, cómo se han afrontado los diferentes retos, ¿no?, en esa coordinación, aunque cada país tenga su marco legal diferente y lo defina de una forma diferente, como debe ser, el sí por lo menos el poner en contacto a diferentes actores también regionales y a diferentes países entre sí para compartir esas experiencias. En ese sentido, agradecer a los panelistas hoy todas las experiencias que nos han aportado y desde el grupo de trabajo nuestro objetivo principal es ese, ¿no? Ese foro, ese crear experiencias, ese ver cómo a partir de ahora, en este caso con la sesión de hoy en las Américas, como diferentes iniciativas a nivel de país o a nivel regional, como los diferentes actores podemos seguir con este foro y compartir y poder apoyar con cada una de las fortalezas de las diferentes organizaciones a los diferentes gobiernos con el
el fin último al final de una mayor y más rápida respuesta a las poblaciones cuando necesiten esa asistencia humanitaria. Por mi parte, Juan, yo solo quisiera hacer un comentario final. En el Banco Interamericano de Desarrollo tenemos un bien público regional, participamos actualmente con 4 países, pero tenemos talleres, estaremos realizando talleres en los que invitamos a las aduanas y a las demás autoridades competentes en frontera, de control fronterizo, a participar en estos talleres en las próximas semanas y meses. Ya tenemos uno en puerta el día 20 de mayo. Contamos con la participación de la OMA, de OCHA y de otras instituciones. Entonces, vamos a seguir poniendo de nuestra parte en este esfuerzo y en colaboración con instituciones como estas en las que estamos ahora participando. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. A ustedes. Que tengan muy buen día, seguimos en contacto y, como dicen las Américas, a la orden. A la orden. Gracias. Muchísimas Chao, gracias. cuídense Adiós. todos. Muchas gracias. Bye. Adiós.